horas, pero que viene desde hace 10 o 12 años en la Argentina. Sin embargo, ahora ha cobrado mucha repercusión. Patricia Menard es integrante del CESI, el Centro de Educación Sexual Integral, y nos visita hoy en el programa. Patricia, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Patricia. Un ¿Qué gusto tal? estar con usted. Bueno, recién cuando iniciamos el programa hablábamos de que se ha vuelto a poner sobre el tapete esta intención de modificación de la ley, de la famosa ESI, con los pros y los contras, si se puede decir, las diferentes posturas acerca de que se brinde la educación sexual en colegios, en jardín, en primario y también en secundario. ¿Cuál es tu opinión al respecto como miembro del Centro de Educación Sexual Integral? Sí, como organización no nos hemos expedido al respecto porque en realidad estamos trabajando siempre en el marco de una ley que tiene exactamente 12 años de vigencia. Claro. Que no es el inicio de trabajar en educación sexual en el ámbito educativo, sino que esta temática vino desregulada desde hace mucho tiempo y con la intención, o con las mejores intenciones de los docentes que encaraban la temática, y quienes estamos en trabajar en este tema justamente valoramos muchísimo la sanción de esta ley en el año 2006 y la implementación en el 2008. Fue para nosotros realmente un marco que nos permitió trabajar científicamente y con un grado alto de profesionalidad, digamos, en ese marco dado a través del Ministerio. Entonces, sí, la verdad que después de tanto tiempo en donde la implementación fue productiva en muchos casos, irregular en otros, variable en el ámbito del país e incluso de las distintas escuelas, Claro. a nivel provincial e incluso local, por allí sí, esto lo digo como integrante del CESI también en forma personal, lamentamos que volver a hablar de la educación sexual sea en este marco en donde muchas cosas de alguna manera tienden a desinformar o a no enfocar exactamente a lo que la ley propone. ¿Sí? Ya vamos a estar viendo unas placas con los Sí. mitos acerca de la educación sexual, pero quería preguntarte por Córdoba, porque hay 9 provincias nomás que adhieren a esta iniciativa que en principio sería la modificación a nivel nacional para que sea homologado en todo el país, porque hay 9 provincias que adhieren a esto, no es Córdoba, me parece, el caso de nuestra provincia. No sé qué sabes vos al respecto. Sí, en realidad nosotros somos muy cuidadosos con la modificación del artículo que se propone porque la última información que tenemos, medianamente oficial, es que por ahora no se estaría trabajando en esa modificación, ¿sí? Esa modificación del artículo 5, de alguna manera, y creo que con todos los debates que ha habido últimamente, ha permitido escuchar distintas voces, de alguna manera tenía que ver con que los conocimientos científicos se impartan por igual en todas las escuelas, independientemente del ideario, de si son escuelas confesionales, si hay una ideología religiosa que lidere la escuela, que de alguna manera le daba a la ley de educación sexual la posibilidad de que cada uno en su espacio pudiera adecuarlo al dogma que había en cada institución. Claro. Esto en realidad es valioso en un principio. Pasa que luego creemos nosotros que también, mirando un poco los debates, esto también dejó en claro que en algunos casos se sesgaba mucho la información, que hay lugares o instituciones que en base a su ideario tal vez limitaban conceptos científicos que no son discutibles ya a nivel pues justamente científico, digo, ¿no? Puede ser desde el ámbito médico o desde otros ámbitos. Entonces, bueno, creo que por allí la modificación tiene que ver, la propuesta de modificación tiene que ver con esto, con revisar qué se está recibiendo en cada ámbito y que realmente todos los estudiantes, en este caso, sean sujetos de derecho para obtener la información correcta. Patricia, la postura de CESI es que la educación sexual debe estar en manos de la familia y de la escuela o de una u otra institución. La ley es bien clara y la postura del CESI está enmarcada en la ley. Nunca la familia está alejada de la educación sexual integral, Claro. nunca. Es más,
Los estudiantes llegan a la institución educativa a los 4 años, a los 3 años, depende de la decisión que tenga la familia, y evidentemente nosotros sí postulamos, es el concepto que hoy se maneja en sexualidad, que la sexualidad está con nosotros desde el nacimiento y antes, y que todo lo que vamos vivenciando desde nuestra estructura de relaciones va determinando nuestra sexualidad desde el primer momento, si se quiere, en que estamos en contacto con otras personas. Entonces, evidentemente que un niño que llega a la institución educativa ya tiene marcos de afecto, formas de relacionarse con los demás, con los adultos y con otros, que van también determinando parte de su sexualidad. Sí, y hasta información también, seguramente por parte de la familia, ¿no? Absolutamente. Pero y también luego, se brega por una presencia del Estado, por un acompañamiento por parte del Estado para esta institucionalización que es la educación sexual integral en la familia. Claro, desde el momento que el niño empieza a socializar y ya no está solo en el marco de la familia, y hoy podríamos decir que hay algo que también es cuestionable y para revisar, que es de qué otras maneras socializa un niño aún siendo muy pequeño. Claro. Que puede ser las redes, el manejo de la tecnología, que está mucho más al alcance de lo que incluso quienes trabajamos en este tema quisiéramos. Claro. Claro. Lo decíamos recién, hay opiniones a favor y en contra respecto de este tema. Bueno, queremos saber qué pasa en la calle. Uno de nuestros móviles está en la calle justamente. Sí, y se trata justamente del pastor Jorge Aluen, que está con Maggie en estos momentos con Puntal AM, en el marco de lo que fue la manifestación el domingo pasado, justamente hablando de esto. Con mis hijos no te metas, fue el nombre de la marcha en contra de la modificación de la ley de la ESI. Adelante, Maggie. Bueno, así es, el pastor Jorge Alben nos abrió las puertas de su casa porque queríamos conversar con él de cuál es justamente el planteo que ellos tienen en relación a la Ley de Educación Sexual Integral. Buen día, Jorge, ¿cómo le va? Explíquenos entonces cuál es su postura al respecto. Buenos días, Paula, Daniel, Patricia, Magdalena y Pablo. Es un gusto poder conversar con ustedes. Gracias por venir a casa. El domingo pasado a las 17 horas... tuvimos una manifestación espontánea por encima de cualquier color político o religioso para rechazar la modificación a la ESI, la educación sexual integral, contra la ideología de género. Estoy escuchando atentamente cada concepto que está virtiendo Patricia, que realmente es impecable el análisis, y nosotros queremos realmente una educación sexual integral para nuestros hijos, para los alumnos de los colegios de nuestra nación argentina, sin ideología de género. ¿A qué se refiere, pastor, cuando habla de una educación sin ideología de género? Nosotros entendemos que los hijos no son del Estado, son de los padres, y creemos que el Estado no tiene ninguna injerencia en ningún tipo de ideología o de adoctrinamiento de ninguna naturaleza. Digo, pero lo que se está planteando con la reforma de la ley es que la educación sexual pueda llegar a más escuelas. ¿Ustedes temen que además haya otra modificación? Nosotros entendemos, por lo que analizaba recién Patricia, que tras el pedido de la anulación del artículo 5 de la ESI, sutilmente se le está abriendo la puerta a la ideología o perspectiva de género, y eso es lo que rechazamos. Nosotros creemos que es necesario que, de acuerdo al contexto social que vivimos, por nuestros chicos, que la educación sexual integral es saludable en este tiempo, es necesaria para los chicos. ¿Y quiénes serían las personas idóneas que podrían entonces estar al frente de estas materias? Nosotros creemos que los chicos van a la escuela a estudiar geografía, historia, matemática, y creo que la educación sexual está en manos de los padres. Y obviamente que las escuelas pueden tener la facultad de advertir, de enseñar todo lo que sea desde el punto de vista biológico y no ideológico. Maggie. Incluso yo, por ahí, sí, Dani, te escuchamos los dos. ¿Me está escuchando Jorge? Hola, buen día Jorge, ¿cómo estás? Sí, claro. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Te escuchaba recién cuando decías el tema de la enseñanza con ideología de género. Para el señor que está viendo la televisión, para la señora que está mirando a esta hora y que no entiende a qué estás haciendo referencia,
¿A qué apuntás específicamente cuando hablas de ideología de género? Bueno, voy a ser más que sincero, Daniel, para evacuar cualquier tipo de dudas. Nosotros estamos presentándonos a la justicia con carta de documentos, con denuncias penales, porque tenemos conocimientos concretos de que ya hay en algunos colegios donde en las clases de la ESI se ha incluido la ideología de género, por ejemplo, invitando de la clase a un ejemplo, que estoy dando un ejemplo cierto, A ver. pedir a 2 nenas de 10 años que pasen al frente y se besen en la boca para ver si sienten si son nenas o no son nenas. ¿Pero en dónde pasó eso, Jorge? Esto ha pasado aquí cerca y pronto lo vamos a dar a conocer, pronto va a salir a la luz. Es más, poner un hombre desnudo en la clase, Daniel, para que tanto los chicos o chicas de la clase, que son chicos vulnerables, tiernos, están creciendo, puedan tocar el cuerpo de todo un hombre desnudo. Eso no lo queremos para nuestros hijos. Ahora, nos parece que es una perversión y corrupción de menores. Lo que estás diciendo, denunciando, Jorge, es gravísimo. Me parece que debería tomar parte de la justicia. Claro que sí, y por eso nos manifestamos. Por eso estamos yendo a la justicia, Daniel. Pero al mismo tiempo... Por eso lo estamos diciendo con fundamento. Pero al mismo tiempo no tiene mucho que ver, me da la sensación, con lo que es la educación sexual integral. No es eso es un delito lo que estás Totalmente de comentando. acuerdo. Por eso decía recién Daniel, es saludable la ESI, que siga como está, pero que no se vaya a abolir este artículo 5 para meter sutilmente la ideología de género. Porque entendemos de que los chicos van a la escuela a aprender biología y no ideología, como decía en un momento, y nosotros, a ver, lo que decimos es, la ideología o perspectiva de género no va a prosperar en nuestra nación, tampoco condice con nuestra cultura. Nosotros somos una cultura de familia, de nuestros abuelos, de nuestros padres, y son corrientes ideológicas que parten de una agenda internacional que pretende el control de la población. Y en el fondo es un burdo negocio, es un negocio muy grande todo esto. Entonces tenemos que abrir los ojos como sociedad y no permitir que seamos conejillos de India de agendas internacionales que están contemplando el nuevo orden mundial, Daniel. Jorge, permíteme, Dani, hacer sí. Le quería consultar a Jorge, ¿qué pasa con el caso de las familias en que las madres o los padres no se animan a hablar de educación sexual o de sexualidad con sus hijos? Pero perfecto que lo puedan hacer dentro del colegio, dentro de lo que es científico. Pero no estamos de acuerdo que adoctrinen a nuestros hijos, que puedan estar, adoctrinando, pero ningún tipo de ideología o de doctrina. Tampoco nosotros vamos a imponer la doctrina de nuestra iglesia, o sea, esto no se impone, son, como dije recién, son ideologías, son tendencias, son modas que vienen, pasan y se van. Jorge. ¿Tienen pensado continuar algunas acciones? Sí, Dani, disculpa. No, simplemente agradecerle, tenemos que volver al piso. Gracias, Jorge, un abrazo, te mandamos desde acá. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por venir a casa, un abrazo a toda la audiencia de AM1010. Bueno, perfecto. Decíamos recién el tema de las miradas, ¿no? Fíjate cómo hablamos de educación sexual integral, pero Jorge específicamente está haciendo referencia, primero a 2 situaciones que parece que son delictivas, de las cuales debería tomar parte la justicia, si son realmente como él les acaba de comentar. Y él hace referencia al adoctrinamiento, que me parece que nada tiene que ver con lo que es la educación sexual integral, ¿no, Patricia? Son posturas, son posturas y además también el tema de la presencia del Estado, que hablábamos contigo, Patricia, esto de que por un lado la institución familiar brinda la educación sexual, pero después va a reclamar al Estado para la atención en el caso de que haya alguna consecuencia que el Estado tenga que hacerse cargo. Entonces, no está claro eso. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que decía recién Jorge Alben? Sí, en realidad hay palabras que son, digamos, para tener en cuenta por lo que generan el discurso en las personas. Si uno escucha el término adoctrinamiento, ideología como una manera de cooptar a otro con un modo de pensar, lógicamente que eso es campo fértil para que uno abra los ojos y empiece a ver qué pasa. Si el abrir los ojos y empezar a ver qué pasa implica descubrir delitos como los que él
nombraba recién, soy la primera soy la primera y somos quienes trabajamos en esto, que es parte de la educación sexual, que los chicos puedan tener voz, los chicos de todas las edades, que en la escuela depositan y demuestran un montón de cosas que le pasan en otros ámbitos, no solo los ámbitos cotidianos, sino también el familiar. La escuela es depositaria de ese tipo de cosas, es como se dice habitualmente la caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad y también en la familia, porque es una gran responsabilidad que hemos tomado los educadores sexuales de escuchar, aunque sea desde los gestos y desde las actitudes, muchas cosas que les está pasando, que les pasan a los chicos y a los adolescentes, lamentablemente en ámbitos familiares. Y los docentes, en este marco de la educación sexual, más que nunca, hemos podido actuar desde el Estado, desde la justicia, desde las organizaciones estatales encargadas de defender los derechos de los niños, en muchas situaciones en donde, si no era de esa forma, si estaban solo en manos de la familia, estaban desamparados y estaban siendo violentados. Bueno, hay unas placas que queríamos compartir contigo y con la gente sobre los mitos de la educación sexual, sobre lo que se cree o se argumenta acerca de la educación sexual y la explicación oficial desde el programa de educación sexual al respecto. Si le parece, señor director, las compartimos y las vamos leyendo al aire con estos mitos que se encargaron de desmitificar desde el programa de educación integral. A ver, que tiene como uno de sus objetivos asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. Desde niños, desde su etapa de jardín, prepararlos para abordar determinados temas, hasta el hecho de decir que no le gusta algo, que no están de acuerdo con algo. Eso es. Adelante. ¿Qué es la educación sexual integral? Según la ley 26.150, se entiende como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos también. Bien. ¿Qué más? Pasamos a la siguiente placa. ¿Qué es la sexualidad desde la ESI? El concepto de sexualidad que se propone en consonancia con la Ley de Educación Sexual Integral excede ampliamente las nociones de genitalidad, y esto es un concepto clave, y de relación sexual. Esta concepción es la sostenida por la Organización Mundial de la Salud. El término sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humano. La sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Esto es un concepto importante, en todo, es Muy integral, importante, ¿no? La muy integralidad importante. del concepto. Vamos a la siguiente placa. Los métodos anticonceptivos son abortivos, es lo que sostienen los detractores de la educación sexual integral. Falso. Ningún método anticonceptivo es abortivo. Desde la ESI se capacita a docentes sobre información actualizada y validada científicamente desde un marco normativo vigente para que niños, niñas y adolescentes puedan tomar decisiones autónomas sobre su salud en general y su salud sexual y reproductiva en particular. ¿Qué más? La ESI incita a la homosexualidad. Bueno, falso también. Los contenidos de la ESI están aprobados por el Consejo Federal de Educación. Uno de los propósitos formativos de la ESI se vincula en forma directa con el eje respetar la diversidad sexual, el cual implica propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el rechazo por todas las formas de discriminación. Esto dice la ley 23.592. También, esto que escuchábamos recién del pastor Jorge Alben, la ESI adoctrina la ideología de género. ¿Cuál es la respuesta oficial desde el programa? Que la ESI desarrolla una propuesta de enseñanza, consecuencias y pautas que son de abordaje pedagógico y tiene una mirada integral que se basa en procesos de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades y capacidades de los niños, niñas y adolescentes para asumir una vida plena, autónoma y democrática. Bueno, la ESI dice que no existe varón y mujer, sino que estas categorías son una construcción social. Falso también. Uno de los ejes de la educación sexual integral es la perspectiva de género.
eje que nos permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los estereotipos y los prejuicios para prevenir toda situación de desigualdad, discriminación y violencia en nuestra sociedad. Bueno, la ESI enseña cómo masturbarse y tener sexo a niños y niñas. Esto también argumentan algunas posturas. Esto es totalmente falso y explica que la ESI habla sobre sexualidad con información científica, actualizada, apropiada para cada edad. Y los contenidos pedagógicos no hablan de prácticas sexuales, sino que entienden la sexualidad desde una mirada integral. Los mitos acerca de lo que es la educación sexual integral, y está la explicación oficial, porque por ahí no se lee en profundidad el programa que busca en realidad anticiparse a consecuencias no deseadas, como violaciones, embarazos no deseados, discriminación, entre otras cosas. Fíjate cómo muchas veces la desinformación lleva justamente a la creación de este tipo de mitos, ¿no? Sí, en la última placa es muy esclarecedora, creo, con respecto a la perspectiva de género, que sí es el término que usa la Ley de Educación Sexual Integral, y que básicamente tiene que ver con esto. Primero, no habla de ideología. Esto tiene que quedar muy claro. Por si hay alguna duda y alguien quiere revisar cuál es el movimiento que sí puede estar presente en otros países con respecto a la ideología de género. Y que es algo que en realidad está al alcance de la mano, porque muchas de las manifestaciones que a mí me han llegado personalmente sobre el temor a esta ideología y a lo que se imparte en educación sexual son videos o distintos audios tomados de otras partes del mundo, disponibles en YouTube, disponibles en cualquier red, con lo cual en realidad uno, si los observa claramente, tienen que ver con otras culturas, con otras sociedades y hasta con otro tiempo, porque muchos de ellos tienen fecha en 2015, 2016. Sí, son extemporáneos y fuera de lugar. Y van a seguir estando en el mundo, porque esto puede ser una tendencia o no, pero también es una realidad. Yo sé que el tiempo es breve, pero quiero retomar un poco todas estas cuestiones. Mi formación de grado es profesora de biología, soy recibida en esta universidad y transité 35 años en las aulas de la escuela secundaria. Mi incursión franca en la educación sexual integral tuvo que ver con la demanda de mis estudiantes. Claro. O sea, en aquel momento, cuando yo empecé la docencia, con toda la biología a cuestas y todo el conocimiento inmejorable que es tener el conocimiento biológico exacto, porque a mí me puso en ventajas en mi vida conocer desde la biología un montón de cuestiones, en relación incluso a mujeres de mi edad que no tuvieron esa oportunidad y que tuvieron que aprender como pudieron algunas cosas de su cuerpo. Porque era tabú, porque era prohibido hablar del tema. Y que tal vez después de tener varios hijos y animarse a leer o a conocer o a preguntar, pudieron entender algunas cosas. Yo tuve un privilegio, si se quiere, porque elegí estudiar algo que me apasionó, pero que me dio muchísimas herramientas. Lo primero que me pasó es que los chicos me plantearon esto. La educación sexual no se da, la educación sexual se dialoga. Claro. Se hace desde el escuchar al otro y sus inquietudes. La educación sexual, si uno la analiza como área de estudio, digamos, en Argentina tuvo distintas etapas. Yo las viví, digamos, y empezamos por lo biológico. Evidentemente que empezamos por lo biológico desde la escuela, porque era la herramienta científica que nos permitía darle respuesta a los chicos. Claro. Hasta hoy en día hay docentes, incluso desde la biología, que prefieren dar exclusivamente eso y no profundizar. La parte biológica. Solo la parte biológica. Bueno, lo escuchamos recién, ¿no? Mientras queden solo la parte científica. Exactamente. Está eso bien. da herramientas, obviamente. Y nosotros decimos, incluso es un lema del CESI, que la educación sexual sirve para decidir. Decidimos cuando sabemos, cuando conocemos, y con ese conocimiento podemos optar por distintas oportunidades que tenemos. ¿Qué receptividad tiene en los docentes y en el personal directivo de los colegios? Es una ley, o sea que la ley vino acompañada por una gran cantidad de material. Sí. Los directivos son los encargados de hacer que eso se
se cumpla, es una palabra un poco, digamos, se establezca. Pero se muestran de acuerdo, están conformes. Sí, cuando la ley se estudia, se trabaja, y sobre todo el material que hoy está presente en todas las escuelas y que ya hace tiempo que se fue renovando y se fue agregando nuevo material para los distintos niveles y las distintas situaciones que se fueron presentando como necesidad de dar respuesta. Yo voy a insistir con esto porque en realidad ningún ser humano y ningún niño es aséptico a todo lo que encuentra alrededor. Decíamos recién de la familia, pero en cuanto socializa, ya hay un montón de cosas alrededor que por lo menos las pregunta. Cada familia decide qué respuesta da, pero la influencia externa nunca va a dejar de estar presente. O sea que también el mejor consejo, si se puede, es que cada familia también tiene que analizar de qué manera va a tomar lo que los chicos reciben al socializar y va a trabajar con eso al interior de la familia. Porque también hemos visto que el aislamiento de la forma en que una familia piensa no es lo mejor que le puede pasar a un niño a medida que va creciendo, y sobre todo en un momento en donde, por ejemplo, en la adolescencia empiezan a tener criterios propios, y cerrarnos en una sola postura, aunque sea familiar, no da los mejores resultados. O sea, en realidad, ponerse a ver de qué manera, como familia y como docente, voy a responder esas inquietudes. Como docente puedo tener una ideología que no tengo por qué transmitirla a los alumnos. Es más, nuestro trabajo en formación o en capacitación docente es, primero, revisar cuáles son sus propias concepciones con respecto a la sexualidad, y en base a eso ver en qué medida incursiona más o menos en el trabajo en sexualidad, porque yo no puedo transmitir mi ideología a los alumnos. Patricia ha sido muy clara y muy amable en visitarnos. Muchas gracias. Perdón, pero... Y bueno, pero es que da para largo. Está bueno, el tema. sí. De hecho, nuestra consigna de hoy tiene que ver con esto, preguntarle a la gente qué opina, si está informada al respecto. Así que vamos a seguir con este tema, pero te agradecemos a vos la presencia. Muy bien, a ustedes por generar este espacio, porque dudábamos mucho de en qué medida llevar también esta postura, y que quede clarísimo que básicamente todo lo que se trabaja en la ley de educación sexual tiene que ver con los derechos, y eso es algo que sí o sí tenemos que respetar y trabajar por eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, ya venimos con más Puntal AM.